esfuerzo para seguir adelante. Y hoy nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica, viene a contarnos una historia sobre resiliencia. ¿Cómo está, profesor? Hola, profesor. Muy bien. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Listos y dispuestos ya para esta clase donde nuevamente tenemos encuesta. Sí, vamos a hacer una encuesta de un personaje histórico muy interesante, extremadamente resiliente, Sir Ernest Shackleton. ¿Ya? Y vamos a contar su historia y a través de Twitter vamos a hacer una consulta a los alumnos. ¿Qué opinan ustedes de cierta decisión que él tuvo que tomar? Así que en su minuto te voy a pedir, Gaby, que tú expliques cómo responder esta pregunta. ¿Les parece? Sí. Pueden ir a Twitter. Perfecto. Y ahí está la encuesta ya en nuestra cuenta de pauta-CL. La pregunta es, en la expedición de Ernest Shackleton, quien se embarcó con su competidor en el viaje a las Georgias del Sur, ¿te embarcarías con un adversario? Y las alternativas son sí en los negocios, sí en la política, siempre o nunca. Y para hacerles un pequeño adelanto de lo que pueden ser los resultados de esta encuesta, ¿quién creen que va ganando? ¿Qué opción creen que va ganando? Vamos a ver, primero, no hay que sesgar acá. Perdón. Adelante. Vamos a contar la historia y vamos a argumentar como siempre, sí, en una y en otra dirección, y van a ser los alumnos libremente los que van a tomar su decisión. Pero déjenme contarles, oye, cómo parte esta historia. Hace un tiempo en el MBA UC trajimos a un exministro a dar una charla que no vamos a decir quién es. Y un alumno partió una pregunta al exministro diciéndole, mire, aunque yo no comparto su ideología, déjeme decirle que etcétera, etcétera. Y el exministro lo interrumpió y le dijo, bueno, ¿y cómo sabes tú cuál es mi ideología? Entonces el alumno le dice, bueno, obviamente por haber trabajado con ese o esa presidente, no estamos diciendo si era hombre o mujer. Y entonces el exministro le pregunta, ¿y qué te hace suponer que un ministro tiene la misma ideología que su presidente? Entonces, oye, uno se queda muy perplejo, ¿no? Porque uno piensa que las personas nos embarcamos en los proyectos con personas que somos parecidos, que estamos, como por decir, del mismo lado. Pero fíjate que no necesariamente, y esa es la historia que vamos a contar de Ernest Shackleton, porque en un momento muy crítico de la expedición que ya voy a contar, tuvo que tomar la decisión de si acaso iba a tomar un bote, ya les voy a explicar, con su principal adversario. Así que vamos con la historia para que ustedes puedan entonces decidir. Esto parte con la llamada expedición imperial transatlántica, que duró entre 1914 y 1917. Sir Ernest Shackleton era uno de estos grandes exploradores, y su idea era recorrer a pie la Antártica, desembarcar por el lado, digamos, de Nueva Zelanda y salir por el lado chileno, más o menos esa era la historia. Y bueno, él es muy famoso por muchos motivos. No sé si han sabido de este anuncio en el diario en que él promovía su expedición para que la gente se embarcara y decía, se buscan hombres por un viaje peligroso, bajo salario, demasiado frío, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso en condiciones de seguridad dudosa, homenaje y reconocimiento en caso de éxito. ¿Qué les parece ese anuncio, oye? ¿Les parece atractivo? Bastante honesto. Honesto, muy pero bien. necesita yo creo que una mano ahí de alguna empresa de marketing para poder vender un poquito mejor eso, porque lo único bueno ahí era el reconocimiento final, pero eso de retorno poco probable, una cosa así, escuché ahí entre medio, yo creo que eso ya me hubiese... Claro. Mucho frío. Está bien, hay muchos anuncios así, pero eso es parte de lo interesante, que el líder siempre es honesto. Bueno, y reclutó, fíjate, a la gente que necesitaba, porque 5.000 personas respondieron al anuncio. Mira lo que son las cosas. Bueno, ellos emprendieron esta expedición y fue un desastre total. Fue parecido, no sé si vieron la película de Leonardo DiCaprio, El Renacido, ¿la vieron? No, pero no, conozco la película. La conozco, pero está en la lista de películas que tengo que ver. Ya, muy bien, vela porque es bien buena y la historia es desastrosa.
Mira, se quedaron embarcados, el barco, el Endurance, se quebró, tuvieron que caminar kilómetros, se tuvieron que comer a los perros que tenían ahí. Mira, todo terrible. Y fíjate que hay en esa historia en que Shackleton trataba de a la gente motivarla y estar con ella porque las condiciones eran horribles, había un señor de apellido McNish, que le vamos a llamar el carpintero, Harry McNish, muy hábil, una persona muy buena. La gente reconoce lo importante que era que hubiera alguien hábil para hacer lo que había que hacer en ese instante, pero se lo opuso permanentemente a Shackleton. Cada cosa que decía Shackleton, él le decía, esto no es parte de mi contrato. Él decía, ya se hundió el barco, así que yo no tengo que escuchar tus órdenes, fíjate. Y bueno, hubo entonces una constante enfrentamiento hasta que llegaron a la llamada Isla Elefante, que está en la punta ahí de la Antártica, y ahí quedó la gente esperando qué pasaba. Y Shackleton toma una decisión extraordinaria, dice, necesitamos salir de acá, y construyó con la ayuda de McNish botes de 6 metros, botes de estos de pescadores, los acondicionó para hacer un recorrido de más de 1000 kilómetros, imagínense, en esas aguas que son lo peor que puede haber, y iban a estar días y semanas y tenían que apuntar a las Georgias del Sur, que era algo muy difícil de hacer en esas condiciones. Como les digo, 1000 y tantos kilómetros navegando en bote, sin motor evidentemente, y ahí él tiene que tomar la decisión. Tenemos que ir unos pocos. ¿Voy con este señor o no voy con este señor? ¿Me embarco con mi adversario o no me embarco con mi adversario? Alumnos, ¿por qué sí, por qué no? Porque era un hombre hábil, sí, y necesito eso porque esta es una tarea muy difícil. Muy difícil, necesito sus habilidades. Eduardo, ¿por qué no con un adversario? ¿Por qué no? Pucha, porque, cuando estás mostrando liderazgo y en un momento de extremado peligro o extremo desafío, yo creo que si tengo que tomar el partido por el no, creo que tener a este adversario constante erosiona el resto del equipo. Es como tener al enemigo dentro de la casa. Exacto, peor dentro no te de un permite bote de 6 mostrar un metros. liderazgo estable. Claro, está totalmente cuestionando tu liderazgo. Pero a ver, Gaby, dado que tú tomaste, me parece, la opción porque sí, ¿te acuerdas en la película El Padrino? Sí. En que Michael Corleone cuenta que su papá, Vito, le dice, Michael, hay que estar cerca de los amigos, pero... hay que tener más cerca aún de los enemigos. Claro. Más cerca de los enemigos. ¿Por qué hay que estar tan cerca de los enemigos? Porque ahí uno puede saltar rápidamente, si es que uno ve que está erosionando el espíritu, la capacidad de liderazgo, puedo atacarlo mucho más fácil que si no me doy cuenta y lo dejo pasar simplemente. Es verdad, pero eso es desde el punto de vista negativo, yo estoy de acuerdo, pero oye, Eduardo, es bueno siempre los yes man, ¿sabes lo que es un yes man, no? No, el yes man, el que siempre dice, sí, jefecito, jefe, el chupa media. Claro, no son buenos. No te permiten de repente ver cuando tu estrategia está descarriada, básicamente. Bueno, esos son, oye, los argumentos, así que porfa que los alumnos empiecen a votar, porque, claro, uno tiene este dilema, ¿no? Me voy a llevar este pastel durante 1000 y tantos kilómetros, pero por otro lado, pucha, que es útil y a veces ayuda a que alguien te esté diciendo que no, porque si no, los errores se eternizan. Bueno, lo hicieron hoy ya, mientras los alumnos voten, déjame terminar con la historia, porque es muy interesante. Ellos efectivamente toman esta ruta, se demoran casi 3 semanas y llegan finalmente, fue un milagro. Y Ernest Shackleton extraordinariamente se preocupó de que se rescatara el grueso de la tripulación que se había quedado en la isla Elefante, y ahí es donde entra a importar algo muy importante, el liderazgo y la resiliencia, que es contagioso, y eso es algo que ahora nosotros tenemos que contagiarnos también, porque bueno, espero que ya estemos saliendo
del túnel, ¿no? Y la manera en que esto funciona es que Shackleton está tan motivado por rescatar a estos tripulantes que están en la isla Elefante totalmente aislados y se van a morir, que convence a qué chileno, ¿se acuerdan ustedes o no? Ahí entra Luis Pardo. Muy bien, el piloto Pardo. Esta historia es muy conocida en el mundo, pero a veces se nos quita el mérito, que al final el que termina realmente rescatando a la tripulación es este señor chileno, y les voy a leer una parte de la carta, oye, porque es muy bonita, que él le escribe al papá cuando él acepta esta misión para que nos inspire a todos, y después de esta carta, si les parece, vemos los resultados de la encuesta. Le dice él al papá preocupado porque puede que muera, acuérdense que esas son las peores aguas del mundo, le dice, papá, le dice, la tarea es grande, pero nada me da miedo, soy chileno. Dos consideraciones me hacen hacer frente a estos peligros: salvar a los exploradores y dar gloria a Chile. Estaré feliz si pudiera lograr lo que otros no. Si tengo éxito, habré cumplido con mi deber humanitario como marino y como chileno. Así que ahí está. Mejor que el anuncio. Mejor que el anuncio que buscaba ahí que desembarcaran con Ernesto Shackleton. Pardo tenía sus maneras de comunicar el mensaje. Es más inspirador, yo creo. Sí. Lo hizo exitosamente y bueno, y la historia termina muy bien. Yo quiero comentar rápidamente los resultados que tenemos hasta ahora en la encuesta. Vamos viendo los resultados. Tenemos un 40%, está totalmente dividido, 40% diciendo que nunca hay que tener a un rival. Mira. Solo 13% diciendo siempre, 20% diciendo sí en los negocios y 27%, 26,7%, diciendo sí en política. Así que está bien dividido el tema. Yo quería solo recordar que hay un caso que es otro caso famoso del tener a tus rivales cerca, a tus amigos cerca y a los rivales aún más cerca. El gabinete de Abraham Lincoln, el expresidente de Estados Unidos, o sea, liberó a los esclavos, todo famoso por eso, famoso también porque a sus rivales dentro de las primarias republicanas les dio los cargos más importantes dentro de su propio gabinete, para que, decía, son personas que tienen mucho peso del mismo partido republicano en que él está y necesito tenerlos de mi lado. Así, hay una biografía maravillosa que se llama El equipo de rivales, la recomiendo muchísimo. Muy bien, muchas gracias. Excelente ejemplo también. Me queda solamente una pregunta. ¿Quién era ese ministro? ¿Con qué letra empieza el nombre? ¿Algo? ¿O no? Por favor. No, yo tengo mi candidato. Yo creo que sé quién es. Para eso, Gaby tiene que ser parte del MBA USA. Ok, con ese anuncio. Y aprovechamos de hacer la publicidad ahí. Con ese anuncio le despedimos y agradecemos a nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica. Que tenga un muy buen fin de semana. Chao, que les vaya bien.